Nuestro siguiente módulo en el curso de Administración y Finanzas para Pymes es el módulo de Contabilidad Básica. ¿Qué vamos a revisar en este módulo? Básicamente los estados financieros principales, que son también internacionales y que son en referencia a los principios y normas contables generalmente aceptados o reconocidos internacionalmente. Entonces, vamos a ver cómo se compone el balance general, que es el estado de resultados, y un par de ejemplos para poder explicar cada uno de estos a un mayor nivel de detalle. Entonces, el primero, pues el balance general. Aquí pongo la fórmula del balance general. Vamos a hacer el zoom en cada uno de los atributos del balance, pero la fórmula del balance general es el activo total es igual al pasivo total más capital total, ¿no? Y esta gráfica me encanta porque pues lo divide así de una manera bien sencilla, que desde el lado izquierdo está pues todo el valor de los activos, que son pues la propiedad de la empresa, todos los recursos que tiene una compañía. Y todo el lado derecho pues es la deuda y también el capital de los accionistas, ¿no? Entonces todo el lado izquierdo es este activo total. La parte de pasivos circulantes y deuda a largo plazo es este pasivo total. Y el capital total, pues es este capital de los accionistas, ¿no? Y es así como se compone el balance general. El balance general, que es una foto a una fecha específica y quiere decir cómo está la empresa a esa fecha específica de cuál viene ahí normalmente mencionada en los estados financieros. Y normalmente pues se distribuye de esta forma, ¿no? Quiere decir, el balance general puede ser un periodo, por ejemplo, al 2019, al 2018. Entonces quiere decir cómo se veía la empresa a esa fecha en específico, ¿no? Para todos estos ejemplos utilizamos la bibliografía de Ross, Westerfield y Jordan de 1991, pero ya en su séptima edición, que es Fundamentos de Finanzas Corporativas, de la editorial McGraw-Hill. Entonces aquí la verdad es que vienen explicados bastante claros los conceptos y vamos a revisar cada uno de ellos, ¿no? Los activos circulantes normalmente son los activos de corto plazo, que pueden ser, por ejemplo, la caja de la compañía, pues quiere decir su flujo de efectivo, los inventarios, todas sus obligaciones de corto plazo para pagar proveedores o sus cuentas por pagar facturas, todo lo que es los temas de corto plazo van aquí en activos circulantes. Estos son esas cuentas que le deben, ¿no?, a la empresa. Entonces esas cuentas de normalmente ciclos menores a un año se catalogan dentro de los activos circulantes. La otra parte que conforman los activos son los activos fijos, que son los tangibles, y los intangibles. Los activos fijos tangibles pues son tal cual los que se pueden palpar. Puede ser la maquinaria y equipo, puede ser un edificio, puede ser pues toda nuestra flota de coches o de camiones, dependiendo del ramo que se encuentre, etcétera, ¿no? Entonces son todos esos activos fijos que se tienen en la compañía para poder efectuar sus operaciones. Y los intangibles pues pueden ser, por ejemplo, la marca o una patente, ¿no? Todos estos temas de que no son físicos, pero que son de valor para la empresa entran dentro de los activos intangibles. Al sumar la parte de todos los activos de corto plazo, que es lo que le deben a la empresa, y todos los activos fijos, pues nos da el activo total y así es como se compone todo nuestro activo, ¿no? Algo que quiero mencionar que vale la pena solo como tema cultural. Los activos y los pasivos son distintos en un banco. En un banco toda la parte de la cartera, etcétera, forma parte de lo que son los activos y los pasivos, ¿no? Entonces cambia ahí la lógica, ¿no? Al revés, o sea, todo lo que al banco le deben, pues pasa del lado del pasivo y viceversa, ¿no? Entonces así es como se conforma el balance de una entidad financiera, particularmente los bancos. En el resto de las empresas, pues normalmente figuran dentro de esta clasificación, ¿no? Los activos circulantes, pues lo que nos deben o lo que le deben a la empresa, y pues, los activos fijos, los que tiene la empresa para poder efectuar sus operaciones. Pasando a la parte de pasivo, también se dividen de la misma forma. Hay pasivos circulantes, que son todas las obligaciones que tiene la empresa en el corto plazo. Todos estos pasivos circulantes pueden ser cuentas por pagar a proveedores, todas las obligaciones que se tienen en el corto plazo, como gastos de luz, gastos de electricidad, gastos de publicidad, etcétera, que se desempeñan dentro de un periodo también menores a un año, se clasifican en pasivos circulantes. Aquí en este diagrama lo que explica el capital de trabajo neto no es más que la resta de, o sea, los activos circulantes menos los pasivos circulantes. Si este es positivo, quiero decir que hay más dinero que nos deben que del que debemos, ¿no? Y de eso se compone el capital de trabajo neto, ¿no? Que quiere decir, de lo que nos deben a corto plazo y lo que debemos a corto plazo se compone nuestro capital de trabajo neto.
El pasivo a largo plazo se compone, o aquí lo cataloga el autor como deuda a largo plazo, que también son esas obligaciones que tenemos, pero que son mayores a un año. Entonces, normalmente puede ser aquí créditos bancarios, ciertas obligaciones que exceden ese año y que implican un compromiso de la empresa respecto a los acreedores, pero en un periodo mayor a un año se cataloga como deuda a largo plazo. La suma de estos dos conceptos nos dan el pasivo total y posteriormente ya solo quedaría el capital de los accionistas, que es la tenencia accionaria que se tiene por parte de los dueños. Entran otro tipo de conceptos también aquí en el capital de los accionistas, como las utilidades del periodo, todo el tema de utilidades acumuladas prácticamente entra dentro de la parte de capital de los accionistas, que quiere decir la tenencia de los accionistas en el negocio. Y pues con esto damos por terminado, digamos, el marco conceptual del balance general. Ahora vamos a pasar a un ejemplo en específico que nos ayude a entender mejor el balance, ya con cifras puntuales, para que también veamos cómo deben de cuadrar las cifras y cómo se cumple la fórmula, ¿no? De que el activo total es igual al pasivo total y el capital. Y aquí vemos algunos ejemplos de cuentas de cada uno de los conceptos, ¿no? Aquí también tomamos el ejemplo del libro de Ross Westerfield T. Jordan de US Corporation. Aquí vemos el balance de los periodos 2004 y 2005, como mencionaba, son a una fecha específica y están expresados en millones de dólares. Entonces, aquí para revisar la parte de activos circulantes, dice que la empresa que mencionábamos era a corto plazo, tiene efectivo por 104 millones de dólares en 2004 y un poco más en 2005, ¿no? Llega a 160 millones de dólares. Entonces quiere decir que su efectivo mejoró de la empresa, ¿no? Tiene cuentas por cobrar, es decir, que le deben pues sus diferentes clientes, puede ser. Aquí en 2004 por 455 millones y en 2005 por 688. Quiere decir que también hay más dinero que le deben a la empresa. Aquí se ve claramente que mejoró en efectivo y en cuentas por cobrar. Y el inventario casi se mantuvo igual, quiere decir, pues tienen inventario ahí en almacén la empresa 553 millones en 2004 y 555 millones en 2005. Si vemos la suma de este activo circulante total es de 1.112 millones en 2004 y 1.403 millones en 2005. Pasando a la parte de activos fijos, aquí nada más menciona el concepto de planta y equipos netos. Tiene 1.644 millones de dólares en planta y equipo y en 2005 tiene un poco más, 1.709 millones. Sumando la parte de activos circulantes y activos fijos, nos dan unos activos totales para la compañía de 2.756 millones de dólares para 2004 y de 3.112 millones de dólares para 2005, ¿no? Entonces aquí, digamos, es todo lo que tiene la empresa, tanto en el corto plazo y toda la parte de planta y equipo que le ayuda a desempeñar sus operaciones. Entonces, pues aquí como vemos, el activo creció de un periodo a otro, ¿no? Lo cual es positivo normalmente. Los pasivos y el capital de los propietarios, como mencionábamos en nuestro diagrama, todos los pasivos circulantes de corto plazo, aquí vemos que las cuentas por pagar de la empresa son 232, es decir, lo que le debe a los acreedores en 2004, e incrementó un poco en 2005, 266. Entonces aquí vemos un tema pues, positivo, ¿no? Las cuentas por pagar crecen muy poquito en relación a, si vemos las cuentas por cobrar que crecieron en una mayor proporción, quiere decir que va a haber mayor liquidez para esta empresa, ¿no? Y documentos por pagar, que pueden ser normalmente estas facturas o algún crédito a corto plazo que tiene la empresa, de 196 millones en 2004 y reduce a 123 millones de dólares en 2005, ¿no? Entonces hubo una reducción de obligaciones, también normalmente es positivo. Este pasivo circulante en 2004 suma 428 millones de dólares y en 2005 suma 389 millones de dólares, ¿no? Entonces aquí vemos, si restamos la parte circulante en los dos periodos, 1.112 menos 428, pues va a ser positivo, ¿no? Y 1.403 menos 389, quiere decir que la empresa tiene el circulante o el efectivo disponible de corto plazo para cumplir con sus obligaciones de esta misma índole en corto plazo. Y de largo plazo aquí pues, se tiene un poco más de deuda, tiene 408 millones de dólares, o sea, su deuda a largo plazo es casi igual a la deuda de corto plazo, y en 2005 se incrementa a 454 millones de dólares, ¿no? Entonces todo esto, la suma de los 428 más los 408 es todo el pasivo, es decir, todo lo que debe la empresa en el 2004, y la suma de este pasivo circulante y estado de largo plazo sería todo lo que debe la empresa
Ya pasando a la parte de capital de los propietarios, se tienen acciones comunes y superávit pagado, que son las acciones en circulación de propiedad de los accionistas. Son $600 millones y creció un poco en 2005, $640 millones. Y la empresa ha generado utilidades retenidas, que ahorita vamos a ver el desglose del estado de resultados. Quiere decir, estas utilidades son ganancias que ha tenido la empresa a lo largo de distintos periodos. Entonces, el acumulado al 2004 de ganancias es de $1,320 millones y en 2005 es de $1,629 millones. Entonces, incrementó. Este tema es positivo porque quiere decir que la empresa ha seguido generando utilidades, lo cual fortalece su capital. Y aquí vemos ya la suma, ¿no? Entonces, la suma de capital suma $1,920 millones en 2004 y en 2005 $2,269, ¿no? Entonces, tanto las acciones que se han mantenido casi en un nivel constante, pero ha habido utilidades retenidas que fortalecen el patrimonio de los accionistas. Y en esta misma ecuación, pues vemos que los pasivos más el capital en 2004 cuadra con el activo total, que es $2,756 millones, cumpliendo con nuestra regla o fórmula de activo total es igual a pasivo total más capital de los accionistas total. Y en 2005 de la misma forma, ¿no? 3,112 para los activos y $3,112 millones para el pasivo más el capital de los accionistas. Entonces, este ejemplo nos ayuda a validar cómo la estructura de los diferentes compromisos que tiene la empresa, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, cuáles son sus obligaciones y también cómo está consolidado el patrimonio de la empresa. En cifras lo pueden revisar, la verdad es que el ejemplo está bastante explícito. Cualquier duda pues, lo pueden revisar nuevamente y también relacionarlo a las fórmulas que mencionaba anteriormente, ¿no? Y en la siguiente, pues muy sencillo, vamos a ver cómo se compone un estado de resultados. También es de la misma empresa para tener esta relación. Vamos a ver los diferentes conceptos, los vamos a explicar y vamos a seguir avanzando en nuestro módulo, ¿no? Entonces, de la misma forma, a nivel alto o macro, el estado de resultados son los ingresos menos gastos, lo cual nos genera beneficios o utilidades o pérdidas en su caso, cuando los gastos son mayores que los ingresos. También es de US Corporation, aquí es estado de resultados 2005. Aquí no es una foto como el balance general. El estado de resultados 2005 quiere decir durante ese año cómo se comportaron estos ingresos y esos gastos para esa entidad en específico. No es histórico, sino dentro de ese periodo de tiempo que típicamente es un año. También se revela información financiera trimestralmente, pero normalmente estos resultados, su vigencia va a ser de un año y quiere decir las utilidades que se generaron en ese periodo o pérdidas para la empresa, ¿no? Y el primer rubro son las ventas netas, quiere decir es todos los ingresos por las ventas que tiene la empresa por un producto o servicio específico que tiene, ¿no? El costo de ventas de los bienes vendidos, que en este caso es de $750 millones, quiere decir todo el costo relacionado a las ventas de esa empresa, cuánto le cuesta a la empresa poder vender, ¿no? Y aquí entra, pues es totalmente costo de venta. El costo de venta normalmente siempre está ligado a la venta. Entonces, todas las actividades que estén ligadas a la venta de una empresa en específico debe estar incluida dentro de este costo de los bienes vendidos. Pues ahí entra pues todo el tipo de costos, pues a lo mejor el pago de maquinaria, etcétera, ¿no? El pago de la fuerza de ventas entra en este costo vendido. La depreciación, que es un rubro en el cual quiere decir que hay depreciación normalmente son activos fijos. Los activos fijos, aquí me voy a tener un poquito, en un periodo determinado de tiempo, normalmente su valor es decremental. Por ejemplo, si vamos a poner un edificio, a lo mejor el año pasado valía 3 millones de pesos y ahora vale 2,5 millones, quiere decir que ese edificio se depreció. Puede ser que se incremente su valor. Si en contraposición ese edificio son 3 millones y ahora vale 3,5 millones, entonces no habría una depreciación en este sentido, habría una apreciación de ese activo fijo. Otro tipo de bienes que por su naturaleza normalmente se deprecian, como la maquinaria, pues digamos que todo ese diferencial de un año respecto a otro, si el valor decrece, se mete aquí como una depreciación. Y aquí quiere decir, si recordamos, tenía la empresa planta y equipo neto por $1,644 millones, ¿no? Quiere decir que hubo una depreciación de $65 millones para esa maquinaria y equipo, ¿no? De la resta de estos conceptos, de las ventas netas menos los costos menos la depreciación, es la utilidad antes de intereses e impuestos. Quiere decir es, ya después de todos los costos de venta relacionados al producto o servicio de la depreciación de sus activos fijos, nos queda la utilidad para pagar los intereses que normalmente son por créditos de corto plazo
o de largo plazo de deuda que se tengan contraídos con la empresa, y también se paga de esta parte los impuestos que regulan a un país o una región. Entonces, después de las actividades de la empresa, vienen las actividades o los gastos hacia el exterior, que se componen de pues, las deudas con acreedores o bancos de corto y largo plazo, y también los impuestos que implica pues, la legislación. Después de esas obligaciones ya externas queda la utilidad gravable, que es como mencionaba, pues, son estos impuestos. Aquí ya lo dividimos, interés pagados son 70 millones de dólares. De los impuestos que se pagan de acuerdo a la legislación de aquí de Estados Unidos son 212 millones. Y te queda la utilidad neta, que ya es después de todas las obligaciones, cuánto le queda a la empresa para distribuir a los accionistas. Entonces aquí vemos que la empresa pues genera una utilidad, quiere decir que sus ingresos son mayores a todas sus obligaciones. Tiene una utilidad neta por 412 millones de dólares, los cuales posteriormente van a conformar parte de las utilidades retenidas en el balance general de ese periodo. Entonces, solo en ese periodo la empresa generó 400 millones de dólares, lo cual es positivo, ¿no? Que una empresa genere más de lo que le están costando tanto sus obligaciones en relación a todos sus costos internos por comercializar un bien o un servicio, y todas sus obligaciones para los acreedores, compromisos de deuda y sus impuestos. De los 412 millones, se pagan unos dividendos a 103 millones, es decir, después de que se cumplen todas las obligaciones, hay que validar si la empresa tiene dinero para pagar dividendos a sus accionistas. En este caso se genera un dividendo a los accionistas por 103 millones de dólares y se adiciona a las utilidades retenidas 309 millones de dólares. Quiere decir que estos 309 millones de dólares se van a sumar a la parte de utilidades retenidas del periodo de 2005. Esos 309 millones van a conformar parte del balance, lo que quiere decir que se incrementa el capital de los propietarios y adicional se le pagan 103 millones de dólares. Y pues con esto damos por concluido nuestra revisión al módulo de lo que es contabilidad básica, haciendo un zoom de todo lo que fue el balance general y el estado de resultados. Espero sean claros los conceptos, si no pueden repasar cada uno de los ejemplos o también consultar la bibliografía. Y muchas gracias.